Hey, este video es especial porque estaba escuchando una canción mientras me estaba preparando un jugo verde que me iba a hacer con batido licuado. Aquí hay espinacas, apio, jengibre, manzana verde, también un pepino y acá tengo agua de coco y estoy también poniendo acá una sábila que se está escurriendo, lo cual es perjudicial para la salud si se consume eso. Y en este video te quiero hablar de cuando tú te sientes nadie o cuando tú sientes que te infravaloras, ¿cómo puedes hacer para sentirte alguien y sentir que te valoras? Esto lo comento mucho, pero estaba escuchando una música que decía que cuando tú te sientes nada y tú piensas que no eres nadie y quieres ser alguien, lo único que necesitas es esperanza. Y me llegó profundo esa línea. Dije, tengo que grabar este video porque recordé que yo escuchaba esa música hace muchos años, cuando yo me volví director de marketing, y yo me sentía una basura y un nada, aunque yo hacía cosas y demás, yo me sentía una nada, también era tratado y menospreciado en esos momentos. Igual yo agradezco toda la experiencia que tuve y todo lo que se hizo, pero yo me sentía que no era nada y que no valía, y había gente que me insultaba también, entonces hay momentos difíciles. Mi familia, mi propia familia, como me marginaba en esos momentos también, bueno, por varios momentos atrás, y todo este tiempo a la gente no le gusta contar estas cosas y a veces piensan que es malo hablar de esto, lo cual, oye, es que tiene sentido, ¿sabes? Yo fui un completo perdedor por muchos años de mi vida, así que tiene sentido de que, o sea, mi familia ya ha perdido algo de esperanza en mí. Yo me volví alcohólico por 10 años y drogadicto por 8 años, he contado esa historia, y yo me he sentido nada completamente. Y recién estábamos por cumplir 2 años alejados completamente de todo. Sin embargo, en 2019 ya empezamos un proceso. Y todo este proceso es el que te voy a contar ahora. Disculpa que me haya alargado tanto, pero es que necesitas un poco de contexto. Y tienes que entender que esto no sucede de la noche para la mañana y que este es un proceso que toma tiempo y hay que ser paciente dependiendo de tus propios traumas, tus propias experiencias, tu propio entorno será más o menos rápido. Y yo demoré mucho porque mi entorno no lo podía cambiar tan rápido, ¿sabes? Para acceder a un entorno mejor, tú también tienes que tener cualidades mejor de valor, ¿sí me entiendes? Porque no te acercas a un lugar o a personas de más valor tú siendo una persona que no tienes nada que aportar. Entonces yo empezaría por esa parte y por esa parte es que yo empecé. Yo me educaba mucho, yo estudiaba mucho, empecé a entrenar cada vez más, a comer más sano. Lo único malo en ese proceso es que yo aún consumía alcohol de vez en cuando y fumaba marihuana de vez en cuando. Entonces todo eso, quieras o no, decrece tu valor como persona. Luego tú mentías, yo casi no mentía, ok, pero igual decir una mentira está mal. También yo veía con lujuria a algunas mujeres, veía pornografía y todo eso afecta. O sea, si tú como hombre o como mujer haces alguna de estas cosas, eso está afectando la valoración propia que tienes de ti, tu autopercepción y tu autoimagen. En el fondo tú sabes y tú vas a sentir arrepentimiento o culpa por hacer esas cosas que no debes hacer. Son una mierda. ¿Ok? Ahora, yo no soy una persona que vive en un lugar más rico del mundo, como estás viendo, esta es la cocina. Ya han existido remodelaciones aquí y se ha mejorado mucho. Esto cuando yo vine en 2019 que me echaron de mi casa, era básicamente, este era un patio. Este era un patio para animales hace muchos años. Y lo remodelaron para que se vuelva una cocina porque la cocina verdadera la transformaron en una sala. Porque la sala y un cuarto lo transformaron en unos locales comerciales para que se pueda arrendar y se arrendó por muchos años y ahora ya hay uno que está arrendado y el otro que se quedó vacío y que está en proceso de que se ponga otro negocio ahí. Entonces, todo este contexto que te doy y todo esto es para que entiendas que un poco quién soy yo y de qué perspectiva vengo. Sabes, a mí me echaron de mi casa, pero tuve cierta fortuna de que mi abuela me pudo recoger y en ese momento yo pude destinar muchísimo tiempo a mi desarrollo personal. Yo trabajaba como loco
en esta cocina que no estaba ni la mitad de lo que está ahora, o sea, está hermoso, tiene esta cosa abajo para poner otras cosas, tiene un suelo que está con cerámica que es increíble, yo me acuerdo cuando todo esto era simplemente cemento y tierra, y tiene una cocina nueva, esa, aunque está ahorita un poco sucio, tengo que limpiarlo, ya limpié las partes del suelo, una, una refrigeradora nueva, que también ya la limpié, y, o sea, ha mejorado muchas cosas. Pero yo en un momento yo me sentía muy mal porque yo no tenía cosas y yo no vivía, yo dejé de vivir en un buen entorno, a un entorno que parecía más de pobreza. Entonces yo tuve que aprender a validarme con mis hábitos y mis acciones diarias y lo sigo haciendo a día de hoy, a pesar de que han mejorado cosas. Sigo creyendo de que eso no me valida, sino que me valida la persona en la que me he convertido y el carácter que tengo. Entonces, si tú quieres pasar de sentirte que no eres nadie, porque realmente eres alguien, ¿sabes? Eres alguien, pero lo has dejado de lado, lo has dejado dormido por la indecisión o por el miedo. Eres alguien, tienes que saberlo, eres alguien. Nadie te puede decir qué eres o qué no eres, eso lo defines tú, pero tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma para entenderlo, o sea, eres alguien, ten esa claridad 100% en ti, eres alguien. Solo que tienes que aprender a descubrirte. Yo me descubrí en esos momentos de adversidad especialmente. Mientras los atravesaba y los experimentaba, yo sentía miseria, dolor, sufrimiento y con esta nueva mentalidad que tengo ahora yo ya no la habría atravesado de esa manera. ¿Sabes? Eran adversidades que me estaban diseñando a ser una persona mejor. Y gracias a yo haber invertido en mí y en mi educación, aprendí de un mentor que se llamaba Euge Oyer, uno de sus cursos o de sus productos digitales, se llamaba Flash Libros, que eran como 11 libros de recopilación, con unos resúmenes brutales y un audiolibro brutal y luego fue mejorándolo. Y uno de esos audiolibros me dio suficiente fuerza como para seguir con todo, con mis emprendimientos, con dejar mis malos hábitos, con mi educación. Yo me iba a la biblioteca todos los días a leer entre 1 y 2 horas y luego me iba al parque a entrenar calistenia 1 o 2 horas y por la mañana yo me levantaba a correr aproximadamente unos 30 minutos, 20 minutos. Luego me dedicaba un poco a mi desarrollo personal y a mi negocio directamente. Y gracias a eso yo pude crecer, pude tener dinero para invertir en mí. Y fue un momento que fue muy duro porque me echaron, me quedé solo, me quedé en quiebra y tenía malos hábitos que habían destruido mi confianza, mi autoestima, mi autopercepción. Sin embargo, yo decidí no darle la vuelta por toda la educación que me metí en la cabeza, como los flash libros que te digo, y otros libros que yo me leía de autoayuda y de autosuperación, etcétera. Que muchos de ellos, pues, siempre van a repetir lo mismo al final. Y, y no siempre es apto para todo el mundo. Yo sufrí muchísimo, pero todo eso fue acumulando conocimiento en mi mente inconsciente o subconsciente o como sea que se llame, lo cual ha hecho que hoy en día pues tengo una mentalidad mucho más proactiva, de que soy más resiliente, más fuerte y entiendo quién soy yo y cuál es mi valor. Tengo claro mis valores, mi carácter, lo tengo cada vez más fortalecido y esto se da porque en esos momentos de adversidad y de sufrimiento, en esos momentos en los que yo no me sentía nada, trabajé para ser alguien, trabajé para convertirme en alguien, alguien que yo quisiera, que yo admirara, y yo empecé a admirar a emprendedores, a muchos emprendedores y empresarios. Yo veía figuras como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, por el tema de empresa, ¿no? De la libertad, etcétera. Yo dejé la universidad por ese asunto, pero todo el mundo en el entorno de donde yo vivo solo se puso en contra de mí, más bien me criticaron, me juzgaron, me echaron de mi casa, y muy poca gente como que vio el valor que había, algunos sí, y eso estoy muy profundamente agradecido. No sabes cómo estoy agradecido por la gente que confió en mí. Tuve incluso hasta 5 personas que me ayudaron en el negocio sin ninguna remuneración económica. Imagínate eso. O sea, y la responsabilidad que yo tenía sobre estas personas. No pude con el liderazgo, era demasiado para mi desarrollo personal, pero todo esto me fue indicando de que yo creía no ser nadie, pero el no rendirme ante esas adversidades y ante esos momentos me enseñó de que para otras personas yo sí era alguien. Y a veces esa otra persona
te ayuda a descubrir que si eres alguien. Por eso yo te digo a ti, eres alguien, o sea, tienes tu historia y tu historia es valiosa, tiene algo detrás. Esa historia tiene algo detrás muy valioso que te hace a ti único. Gracias a toda esa adversidad que pasaste, ahora eres la persona que eres. O gracias a ese privilegio que pasaste, ahora eres la persona que eres. Y sabes, es mucho más difícil cuando tienes mucho privilegio de crecimiento porque entras en mucho vacío. A mí me sucedió esto, yo tenía mucho privilegio de joven, de niño, y con el tiempo la persona que era mi abuelo, que básicamente nos proveía de todos esos privilegios, fue enfermando de diabetes, una enfermedad de la salud, por el exceso de azúcar, el exceso de no controlar los alimentos altos en azúcares, etcétera. Él termina falleciendo en 2017, creo, si no estoy mal, o en 2016. Y para mí eso fue una crisis brutal. Gracias a él yo tuve dinero en mi cuenta de banco que fue utilizado para mi educación, porque nadie más estaba pensando en mi futuro y en mi educación, solo él. Y gracias a él yo pude vivir un año, bueno, en parte, una parte del año, no todo, gracias a mi madre. Estoy muy afortunado y muy agradecido por eso, pero me di cuenta de que tenía que salir en ello porque no quería acumular esa responsabilidad. Entonces yo me sentía una basura y yo me sentía un nada porque no podía y no estaba contribuyendo económicamente ni contribuyendo de ninguna manera a mi familia. Era un inútil que solo esperaba que le den de comer. Y ya comía, dormía, cagaba y le decían ir al colegio, universidad, lo que sea, quedarse estudiando, sacar notas. Y eso a mí me hacía miserable por dentro. Yo entiendo que a otras personas esto les motiva muy bien, ¿sabes? Y yo no te estoy diciendo que dejes la universidad ni nada de esto, estoy contando mi historia. O sea, esas son tus decisiones. Si tú quieres ser un profesional de algo, tienes que estudiar de personas que lo son. Y si esa profesión requiere, sí o sí, una carrera universitaria, vea por ello. En mi caso no. Pero todo el entorno me decía que era una basura y que no servía para nada, casi todo, ¿no? Y ahí fue que aprendí realmente a valorarme por mis hábitos, por quién era, en quién me estaba convirtiendo. Eso es lo que te quiero transmitir en este mensaje. No tienes que dejar que otra persona determine tu valor y tu autoestima. Esto es lo más importante que tienes que desarrollar. Yo se lo digo a muchísimas personas porque hay un problema muy grave de autoestima. Se supone que nuestros padres tendrían que desarrollar nuestra autoestima, pero muchos de ellos no han tenido la educación para hacerlo, porque no te lo enseñan en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad cómo ser un buen padre. No te enseñan tampoco cómo ser un buen hijo. No te enseñan cosas que al final ya tú pones a cuestionar un poco el sistema y por eso pues hay muchos problemas que no deberían existir, como que la gente vive en mucha deuda y utiliza el crédito para comprar cosas que no pueden realmente tener, para impresionar a otra gente o simplemente para mantener un estilo de vida que no pueden. Y se endeudan porque no tienen educación financiera y no entienden de que eso solo les está destruyendo su futuro y que un porcentaje de ese dinero lo podrían dejar para pagarse a sí mismos, que es invertir en sí mismos, en su educación, en su mejora, en su salud, etcétera. Y también tener ahorros para emergencias. Entonces, cuando tú empiezas a mejorarte y educarte como persona, como ser humano y del mundo en general, las cosas como son, y no solo la educación, sino la aplicación, porque de nada sirve que tú estés tanto leyendo y consumiendo si no aplicas. Y esto yo empecé a acrecentar muchísimo más mi valor cuando pasé de leerme a 52 libros al año a leerme 3, 5, pero aplicar masivamente las cosas que yo había aprendido antes y las que estaba aprendiendo nuevamente, que era un recordatorio algunas de ellas. ¿Sabes? Yo me leía libros de marketing, yo aprendí y saqué muchos certificados de marketing, de copywriting, etcétera, pero no fue hasta que lo empecé a aplicar, o sea, que realmente cogí conocimiento y sabiduría de verdad. O sea, no te llenes la cabeza de tanto conocimiento ahora si quieres realmente solucionar este problema de sentirte que no eres nadie o que eres inferior. Y empieza a accionar con esto que te estoy diciendo. Edúcate todos los días, mínimo 20 minutos, una hora, para alimentar tu mente de pensamientos positivos y de desarrollo personal. Últimamente yo estoy leyendo pasajes de la Biblia, leo algunos proverbios, algunos salmos también. Leo Piensa y llega a ser rico de Napoleon Hill. Eso es lo que principalmente estoy leyendo ahora. Y escucho algunos podcasts de algunos emprendedores que hablan mucho de desarrollo personal y de todo este proceso, lo cual también me inspira a seguir adelante y creciendo con todo, con mi marca personal, con
la ayuda y el impacto que puedo dar a otros, así como este video, y voy aprendiendo y mejorando, así como soltándome de cadenas impuestas por el cómo deberías actuar en base a lo que te dice otra persona o en base a lo que dice un conjunto de personas creyendo tener la verdad absoluta sin cuestionarla y sin pensar más allá. Entonces eso, edúcate y empieza a pensar por tu propia cuenta. Automáticamente con eso, si lo haces realmente todos los días, sin fallar, sin parar, vas a ver tu valor, vas a acrecentarlo. Las conversaciones que vas a tener con otras personas serán más profundas y también verán mucho más tu valor y te enfrentarás también a gente que te va a odiar porque lo opacas o porque son personas que están pasando por momentos duros, difíciles, tristes y de dolor, y las personas que están dolidas van a intentar hacer doler a los demás o hacer dañar a los demás. Es muy egoísta eso, y igual es también egoísta cuando tú estás muy bien y quieres hacer sentir bien a los demás. Pero pues bueno, al menos una te lleva a un punto mejor y más positivo aparentemente. Aunque no hay algo positivo y negativo, sino depende de tú cómo lo enmarques. Y de ahí viene el libro El obstáculo es el camino de Ryan Holiday, que yo lo escuché de Flash Libros, lo que te conté de mi mentor, que me ayudó en este camino. Entonces ten esta mentalidad también de que el obstáculo es el camino. Eso quiere decir que cualquier adversidad, problema o circunstancia desfavorable que aparentemente existe en tu vida, porque digo aparentemente porque tú puedes enmarcar eso como una oportunidad para practicar valores, para practicar virtudes, para realmente desarrollar tu máximo potencial, porque no es cuando estás en tu cama viendo una película en Netflix arropado con la mantita cuando realmente desarrollas todo tu potencial, ¿sí me entiendes? No puedes desarrollar todo tu potencial sentado o acostado. Tienes que salir al mundo, tienes que ir a trabajar, a batallar. Es ahí cuando tú realmente empiezas a sacar tu potencial. No simplemente cuando estás acostado, sentado en comodidad y en placer. Tienes que ir al dolor. Y esto por eso me gusta mucho reflejar. Hay una imagen que he visto últimamente que a la izquierda hay un camino muy estrecho y pequeño y en la derecha hay un camino muy amplio y grande. El camino de la izquierda, que es el pequeño, hay personas cargando una cruz simbolizando a Jesucristo y solo van de uno en uno y son muy pocos los que van, y arriba está Jesucristo. ¿Okay? Y a la derecha es un camino muy amplio en el que hay tanta gente que parece que se están golpeando y arriba está el diablo. Es decir, el camino del sacrificio y del dolor te lleva a eso más elevado y esa conexión más elevada. Y el camino del placer y de lo mundano y del que no tiene propósito y de la indecisión y del miedo y de solo la comodidad te lleva al diablo. Esto no se trata de religión, es de metafísica, es entender que tú a través del dolor adquieres una cierta sabiduría y entendimiento de ti mismo que te eleva a una posición de mucha más autenticidad, de saber quién eres tú, de mayor gratitud, mayor amor, si aprendes en todo ese camino a aceptar todo ello y a descubrirte. Y por el otro lado simplemente estás evadiendo las cosas. Sigues placer tras placer, indecisión tras indecisión, miedo tras miedo, no tienes fe, o sea, no tienes amor propio y te llevas solo por el placer, por el placer, por el placer y te vas. Y este es el problema, ¿sabes? Si tú sientes que no eres nadie, que no vales, es porque así como yo en el pasado no has hecho lo suficiente, no has trabajado lo suficiente en ti porque te has dejado llevar por los placeres del momento. Aprende a hacer ayunos. Aprende a hacer ayunos. Haz ayunos prolongados. Intenta hacer un ayuno de un día completo, por ejemplo. No lo hagas todos los días, pero intenta hacer un día de ayuno completo. Deja de lado todas las comidas de mierda. Todos los azúcares, embutidos, enlatados, gaseosas, frituras, toda esa mierda. ¿Sí me entiendes? Te hablo de esta manera porque así es como yo me hablo cuando hablo de estas cosas, porque para mí esto fue destructivo completamente y cuando lo dejé cambió mi vida para siempre. Entrena consistentemente a diario, fuerza o cardio, o las dos. No pares de entrenar ningún día o de caminar o de hacer actividad y movimiento diario. Rodéate de personas que te eleven tu energía y ten actividades que te llenen de más energía. A algunas personas les funciona, a mí me funciona muchísimo ir a la naturaleza y meditar y estar en tranquilidad y soledad para recargar mucha energía porque soy un poco introvertido. Pero también me funciona ir a los gimnasios y rodearme de gente que está entrenando fuerte. ¿Ok? Tienes que saber entender y conocer cómo funcionas tú y cómo gestionas tu energía. De esto se trata todo esto. O sea, si tú empiezas a conocerte a ti,
a través de la educación, del desarrollo de tu intelecto, de tus emociones, el desarrollo y gestión de tus emociones, de la espiritualidad y la conexión con algo más elevado que simplemente tu propio ego, tú empiezas a acrecentar tu valor. No solo el percibido por otros, sino el percibido por ti. Cuando empieces a cumplir con lo que te propones y con tu palabra, cuando no falles, todo dentro de ti se siente increíble, mejoras. Si mejoras tus hábitos, te sientes mejor. Y porque te sientes mejor, haces más cosas. Y mientras más cosas haces de manera con visión, claro, con visión, con entendimiento, con claridad hacia dónde te vas, todo va mejorando, todo va mejorando. Si no sabes dónde empezar, ya te he dicho dónde empezar. Aquí está todo lo que necesitas para empezar en tu desarrollo personal. Te levantas más temprano, entrenas tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, te educas, te conectas con la espiritualidad que sea. Si tú tienes religión, ok. Si tú crees en Dios, ok. Si tú crees en Jesús, ok. Si tú crees en Buda, ok. Si tú crees en Lao Tse y el Tao Te Ching, ok. O sea, hay un montón de creencias y no se trata de la creencia, sino de lo que eso significa para ti y cómo ese significado para ti genera que tú puedas gestionar mejor tu conducta, tus emociones y vayas por un camino mucho más recto y mejor para ti en todos los sentidos, tanto para ti como para el resto, porque al final toda la espiritualidad llega a eso de que pasamos el ego a el egocentrismo, al etnocentrismo, dejamos de preocuparnos tanto por nosotros mismos, empezamos a preocuparnos más por la gente a nuestro alrededor, nuestra familia, etcétera, o incluso nuestras mascotas. Luego pasamos a un mundocentrismo en el que ya nos movemos fuera de nuestra etnia y de nuestro círculo cercano, o nuestra raza, o nuestro país, etcétera, o nuestra familia, y pasamos al mundo, al planeta entero, y empezamos a conectar un poco más con todo el mundo y todas las personas del planeta, a nivel de que entendemos que no solo somos nosotros por egoísmo propio, sino que gracias a muchas otras personas en el pasado, no solo nuestra familia, sino que muchas otras personas de la historia o de otras partes del mundo han influido y han creado la realidad que ahora vivimos. O sea, esta nevera, este suelo, esa cocina, ese celular, este micrófono, esta vestimenta, todo no es por mí, mérito, no es solo por mí. ¿Cuántos cientos, miles de personas han tenido que trabajar durante toda la historia para que hoy exista este material de esta manera y se pueda moldear de esta manera y otra, y juntos creen algo llamado un refrigerador que sirve para que dentro almacene alimentos, los cuales fueron cultivados tanto de las plantas como criados los animales de los alimentos que están ahí, para que yo luego pueda, este aparato mágico, que es una tecnología que para nosotros ya no es tecnología avanzada ni nada, simplemente ya lo hemos aceptado como algo cotidiano y normal, para poder comer. O sea, wow, eso y mucho más. Cuando empieces a abrir y expandir esa perspectiva y esa mente, te vas dando cuenta de que, wow, gracias seres humanos. Y cuando empieces a agradecer a otros seres humanos, también te vas a agradecer a ti mismo. O sea, vas a darte cuenta de cuán afortunado eres de vivir en este momento, en este planeta, y te sientes más agradecido por ti, por todos tus actos, por todo lo que haces. Tu conciencia se eleva cada vez más. Y luego el último plano es el cosmocentrismo, cuando sientes que no solo estás conectado con todos los seres humanos del universo, conectado, ¿sabes? Y esa sensación interna de todos los seres vivos o todo el planeta, sino que vas más allá, a las estrellas, al universo y cosas desconocidas, ¿ok? Y estos planos luego los llaman inteligencia infinita, otros hablar con Dios, y hay varios términos que lo utilizan, muchas personas de muchas maneras, pero básicamente es cuando te has conocido a un punto tan profundo y que te has dado cuenta de que tú, sin muchas otras cosas que tú desconocías, no eres nada y que no eres más que, eres más pequeño que un granito de arena en el mar, eres más pequeño que eso. Y aún así, o sea, el entender eso y el empezar a entenderte a ti, te da muchísimo poder. Quieres entender el mundo externo, quieres entender cosas de afuera, pero no buscas entenderte a ti mismo, que es lo más importante. ¿Por qué harías eso? Entiéndete a ti mismo, compréndete a ti mismo, aprende de ti mismo, y eso lo haces con la acción, eso lo haces en el trabajo, eso lo haces en el campo de batalla. No lo haces aquí como yo estoy ahora parado y simplemente dialogando, ya que estoy hablando cosas de mi experiencia, pero yo aprendí esto en el dolor, en el sufrimiento, corriendo a las 4 de la mañana, yendo a lugares peligrosos cuando tenía adicción,
superando esa adicción, yendo a lugares de rehabilitación y decirle a la gente, pa. Pero todo lo haces, ¿sabes? Todo es tu historia. Todo lo haces con acción. Porque si no tomas esa acción, no va a suceder nada. No va a haber historia. Y la historia tú la vas creando. Entonces, ¿cómo dejar de sentirte inferior o que no eres nadie y empezar a ser alguien? Empezando a tomar acción. Viendo a un modelo a seguir. De alguien que te admire, que tú respetes, que tú valores. Y empezar a modelar las conductas positivas de esa persona que tú admiras o los valores que se reflejan en ti de manera positiva y llevarlo al máximo. Pero tienes que tomar acción, tienes que empezar a hacer algo. Por eso te sientes inferior porque no has tomado suficiente acción. Y este video es este llamado a que tomes esa acción. Ahora tu historia puede cambiar por completo. Puedes dejar tus malos hábitos, puedes empezar ese nuevo trabajo que está de enfrente de ti. Esa nueva oportunidad que tiene frente a ti, la puedes empezar a tomar ahora. Esa chica o ese chico que está también enamorado de ti, puedes empezar esa nueva historia. Puedes coger ese nuevo libro que está frente a ti, o ese libro que no leíste, o ese video y ese curso que no tomaste. Puedes empezarlo ahora. Ese hábito que dejaste, puedes empezarlo ahora y empezar a construir tu historia.